Choujin X, el nuevo manga de Suishida, autor de la famosa Tokyo Ghoul, nos ha dado más de una sorpresa a lo largo de sus capítulos. La más destacable sería indudablemente la que nos dio tras publicarse su más reciente capítulo, el número 24. ¿Y por qué tanto revuelo con dicho capítulo exactamente? Bueno, básicamente porque a los lectores de esta obra nos tomó por sorpresa el pequeño giro que planteó Ishida en las últimas páginas de este capítulo en concreto. El hecho de que el capítulo número 24 en cuestión de Choujin X finaliza hasta ahora el prólogo de esta historia. Así es, hasta el momento todo lo que llevábamos en cuanto a la historia de Choujin X era tan solo una introducción. No es raro que un manga o un anime se tome su tiempo para arrancar, pero lo destacable de este caso es el cómo llegamos a este punto. Quiero decir, si bien se notaba que la historia todavía no había terminado de arrancar del todo, es cierto que ya habían ocurrido un gran número de situaciones destacables como para que nos planteáramos en qué punto podíamos considerar que se quería centrar la trama. Con la confirmación de que esto tan solo era un prólogo, las expectativas que teníamos, o al menos yo tenía respecto al verdadero rumbo que podría tomar la historia, cambiaron drásticamente. Choujin X es un manga del cual, para el que no lo sepa o no haya visto el vídeo, ya comenté en el canal hace un tiempo. Si no estoy mal, cuando este apenas lleva unos 8 capítulos, creo recordar. En dicho vídeo di más que nada unas breves primeras impresiones respecto al comienzo del manga, hablando un poco de la sinopsis y los personajes que hasta el momento se nos habían mostrado. Y lo cierto es que no tenía planteado para nada hacer un vídeo de este manga, hasta que me enteré de que estos capítulos presentados terminaron siendo algo con un impacto distinto al que me esperaba en la obra. Y al final surgió esta idea de hablar en mayor profundidad de este manga, tocando más a fondo detalles de la obra. Por supuesto, en este vídeo tocaré algunos spoilers de la obra hasta el momento, por lo que si no has leído el manga y buscas una opinión sin spoilers, en este canal te recomendaría más bien echarle un ojo al vídeo en el que doy mis primeras impresiones. Así que bien, con todo ya dicho, comenzamos. Primero que todo debemos destacar algunas cosas para tener en cuenta. A decir verdad, estos primeros 24 capítulos han sido una montaña rusa de emociones, llena de momentos espectaculares y otros algo más pasables. Choujin X es una historia que hasta el momento ha abarcado varias cosas, y lo cierto es que creo que no ha dejado indiferente a sus lectores, o al menos a la mayoría, debido a la locura plasmada en la mayoría de sus capítulos, y creo que vale la pena hablar de dichos picos que ha tenido la historia. Principalmente creo que este prólogo lo podemos dividir en 3 actos, partes, etc. Llamadlo como queráis. Ojo, no me refiero a los arcos al uso, sino a las temáticas abarcadas en estos. Inicialmente tenemos por obvias razones el comienzo de todo, los primeros capítulos que dan paso a lo que yo consideraría el primer acto. Aquí vemos a un protagonista inseguro como es el joven Tokyo y a su amigo Azuma, en el cual confía ciegamente, el cual a grandes rasgos es una persona casi perfecta. Aquí vemos como tanto Tokyo como Azuma ejercen en parte como una especie de justicieros castigando a los malhechores que se encuentran por las calles, cosa que lleva a que en cierto punto se metan en problemas con un delincuente que obtiene poderes Choujin, el cual está dispuesto a acabar con la vida de ambos, y aquí es donde arranca el concepto con el que al menos nuestro protagonista deberá convivir, los poderes de Choujin. Lo más destacable de estos primeros capítulos es que de forma algo similar a su predecesora Tokyo Ghoul, Tokyo en sus comienzos también tiene dificultades para controlar sus habilidades o su nuevo estado, de forma similar a Kaneki, con la diferencia de que en este comienzo la situación de Tokyo se llega a retratar de forma algo más cómica o descomplicada de cierta forma, y no solo el caso de Tokyo, ya que algo que había comentado en el vídeo pasado era lo bizarro o extravagante que me estaba pareciendo al comienzo de esta historia, presentándonos el manga en su segundo capítulo una peculiar escena de persecución que daba la impresión de ser cualquier cosa menos algo serio, algo que también resalta por el estilo de dibujo o el diseño de personajes algo más caricaturesco por parte de Ishida en este manga, a diferencia de en Tokyo Ghoul, por poner un ejemplo. En estos primeros capítulos se nos construye primero que todo el conflicto de Tokyo, una persona que hasta ahora no ha destacado por nada en la vida y que siempre ha estado a la sombra de su mejor amigo debido a la comodidad de esto. Tokyo siempre había sentido que realmente nadie lo necesitaba. Era feliz siempre y cuando pudiera estar con Azuma, rascando un poco de sus logros, sintiéndose orgulloso de los logros de su amigo como si de los suyos se trataran. Pero como era obvio, esto a la larga terminó siendo algo perjudicial para Tokyo, ya que indudablemente esto lo convertiría en un pequeño buitre carroñero, que vivía de los demás así fuera inconscientemente.
En estos capítulos vemos cómo de verdad Tokio se plantea todo su accionar hasta el momento. Siente que es el momento de empezar a hacer algo por su cuenta, considerando que puede aprovechar sus poderes para ayudar a los demás y volverse un igual para su amigo Asuma. Es más que nada hasta el enfrentamiento con el Choujin Serpiente que se nos termina de plantear este conflicto, y hasta donde creo yo que abarca lo que yo considero el acto 1. El acto 2 empezaría indudablemente tras la incorporación de Tokio y Ellie a la organización del Yamato Mori, una organización conformada por Choujins que usan sus poderes en pos de la justicia, elemento que también resulta interesante en contraposición a Tokyo Ghoul, donde veíamos que la raza protagonista, los Ghouls, eran el enemigo de la humanidad, a diferencia de los Choujin, que sí que parecen estar mejor vistos, sobre todo por su organización justiciera. En este tramo de la historia se nos explica mejor el tema de los Choujins, los poderes que los caracterizan, por qué se ven impulsados estos y cosas del estilo. Tras entrar a la organización por obvias razones, nuestro protagonista y en parte su compañera se ven en la misión de llevar a cabo distintas misiones impuestas por el Yamato Mori, lo cual sirve para dos cosas. Primero, para mostrarnos a los lectores y a los personajes todo lo que debe hacer un agente de Yamato, y segundo, para mostrarnos hasta qué punto llega la determinación de Tokio. Como mencioné previamente, en la pelea con la Choujin Serpiente, Tokio empezó a adoptar una nueva convicción, y en las misiones que nuestro protagonista debe desempeñar, vemos qué tan importante es este objetivo para él, algo que vemos en mayor profundidad en la pelea con el Choujin Sinker. Debo ser sincero en una cosa, el arco del Choujin Sinker y lo que engloba este segundo acto es lo que menos interesante se me hizo de todo el manga, a decir verdad. Lo cierto es que estos capítulos me hicieron ponerme un poco escéptico respecto al manga, debido a que a mi gusto estos no fueron capítulos que en lo personal me terminaran encantando. Tal vez por lo curiosos y extraños que fueron estos capítulos o por el desarrollo de la trama y la acción durante este arco. Pero lo cierto es que fueron momentos que me hicieron aburrirme un poco durante su lectura. Pero claro, la cosa cambia cuando vuelves a leerlo todo y miras todos estos sucesos en retrospectiva. Y lo cierto es que de esta forma, la verdad es que mejora bastante la cosa. Todo esto servía para probar la ideología de Tokio. ¿Sería él capaz de aprovechar sus poderes para salvar a un compañero consumido por su pasado y sus poderes Choujin? Aquí vemos que Tokio sigue bastante verde en cuanto a lo que puede llegar a aportar en una batalla, pero se muestra que tiene la determinación suficiente para ayudar a los demás, y tras haberlo releído teniendo en cuenta los capítulos posteriores, lo cierto es que termina siendo un arco mejor de lo que creía. Por supuesto, este no es el único frente que tenemos, ya que también tenemos otros puntos de la historia en los que destacan los aparentes villanos a enfrentar, todavía envueltos en un importante halo de misterio del que de momento es complicado hablar, pero que termina por sentar las bases para que todo converja en el tercer y último acto de este prólogo. El tercer acto es la inyección de adrenalina que este manga necesitaba y que yo estaba esperando, y sinceramente el tramo del manga que podríamos considerar que lo cambia todo. La historia había comenzado con un ritmo medianamente tranquilo, y como destaqué hace unos momentos, la lectura de varios capítulos se me estaba haciendo bastante floja, al menos hasta que llegamos a, por así decirlo, la batalla final del prólogo, y un choque realmente importante que termina de marcar el futuro de la obra. El encontronazo entre Tokio y Ellie y los miembros de la organización antagonista. Durante estos capítulos vemos acción a raudales, peleas bastante sangrientas y que nos impiden apartar la mirada de sus increíbles páginas, pero más allá de que a nivel de peleas y acción sea el punto donde el prólogo se ve más favorecido, es más correcto hablar lo que es a nivel de personajes. Tenemos muchos contrastes en esta recta de la historia, principalmente lo que sería el personaje de Asuma, un personaje que hasta el momento no daba la impresión de que iba a llevar la batuta, y que parecía que se iba a quedar al margen durante mayor parte de la historia, o al menos a lo que refería a gran parte del comienzo de la obra. Pero me equivocaba. No solo Asuma termina siendo una de las figuras protagonistas de estos capítulos, sino que el desglose de su verdadera personalidad y forma de pensar termina por cambiar radicalmente las expectativas que se tenían por el personaje. Al principio, Asuma daba la impresión de que terminaría siendo un hit de más. Véase el buen amigo del protagonista que quiere con toda su alma, y que siempre estará ahí para apoyarlo mayormente de forma moral o psicológica, esté o no presente en la historia. Sin embargo, Asuma termina contrastando bastante en este aspecto, cuando se nos muestra que tiene tantos defectos o incluso más defectos que el propio Tokio, y que al final terminan siendo dos polos muy opuestos pero al igual muy iguales. Asuma envidia a Tokio con toda su alma, incluso en lo profundo de su ser podemos atisbar un poco de odio hacia él. Asuma sabe que si Tokio se lo propusiera podría lograr grandes cosas, que podría ganarle en pruebas físicas, en una pelea o en un pulso. Pero al final Asuma se frustra porque Tokio
ya sea consciente o inconscientemente, se reprime y opta por estar a su sombra. Y Asuma no se siente mal porque ve que su amigo podría ser un igual para él, pero que no se esfuerza, sino porque se siente humillado por el hecho de que Tokio se reprima. Siente que lo menosprecia, y a la larga Asuma ha optado por querer convertirse en el héroe de Tokio, no para protegerlo, sino para tener ante él a alguien que sí o sí dependa de él, para sentirse alguien importante. Todos estos sentimientos encerrados, toda esa mala energía, ese odio, terminan por estallar en ese enfrentamiento entre Tokio y Asuma en sus formas Choujin. Un enfrentamiento que sí, a nivel de coreografía y nivel de dibujo es espectacular, pero aún más a nivel de escritura. Aquí Asuma deja de ser el héroe de Tokio. Vemos cómo esa falsa amistad se empieza a resquebrajar y que, aunque lo único que quería Tokio era ser un igual junto a su amigo, la persona que más admiraba, lo cierto es que esa meta estaba más lejana de lo que pensaba en un primer momento. El choque de ambos personajes termina por plantearnos una importante idea sobre la mesa. Se nos dice que en cada generación termina por surgir un Choujin con el poder de aniquilar al mundo. Si terminan siendo bondadosos, ejercerán como escudo para el débil, pero si son malvados, ejercerán como una espada de la calamidad. Aquel que en esta historia será conocido como el Choujin X. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Tras esto, con estas palabras termina el capítulo 24, y de igual forma el prólogo, haciendo que nos planteemos varias cosas. Primero, todo el tema del Choujin X. ¿Quién será dicho ser? ¿Tokio? ¿Asuma? ¿Tal vez ambos? ¿Asuma se convertirá en el villano de esta historia y Tokio en el héroe? ¿O sus caminos se invertirán? Las aristas que se abren tras la conclusión de este prólogo son sin duda considerables. Al principio yo pensé que este manga se centraría más en el crecimiento de Tokio en Yamato Mori, desarrollando mejor sus habilidades para que llegara el momento de enfrentar a la organización villana, con un tono algo más desenfadado del que tenía por ejemplo Tokyo Ghoul. Pero ahora es complicado entrever que dicha idea se desarrolle tal cual, ya que ahora son varias las teorías e ideas que inundan la obra de Ishida. Supongo que a partir de ahora la obra puede jugar con el juego de que intentemos adivinar quién será el Choujin X, si Tokio, Asuma o alguien más. Lo cierto es que este punto sube bastante la calidad del manga en cuanto a las expectativas a futuro, sobre todo teniendo en cuenta este misterio como eje central. Debo admitir que al principio Choujin X no me parecía que había comenzado como una obra a la altura de su predecesora, y me alegro gratamente de equivocarme. Mi opinión de la obra ha cambiado bastante a decir verdad. Si bien al principio no podía decir que me disgustara, ya que obviamente tan solo estaba empezando, tampoco era un manga que me tuviera tan enganchado a lo que podría llegar a suceder, al menos hasta que llegamos a este punto. Considero que actualmente Choujin X sí que se ha convertido en una historia atractiva. Ahora sí que le veo un potencial enorme por explorar, y no puedo negar que me siento atraído por todo lo que puede envolver el misterio del Choujin X. En lo personal considero a Tokyo Ghoul uno de mis mangas favoritos, pero tal como va la cosa, no sería una locura pensar que Choujin X termine siendo una historia con una calidad mucho mayor, sobre todo teniendo en cuenta que estos primeros capítulos sirvieron tan solo para sentar las bases de la historia, y que lo bueno todavía está por llegar. Tal vez cuando la historia sea lo suficientemente extensa me permita traer más vídeos de este manga, quizás analizando a los personajes o hablando más en profundidad de la historia a futuro. Eso ya lo veremos. Pero bueno, yo por mi parte lo voy dejando por aquí ya. Dale like si te ha gustado y suscríbete para volverte un miembro más de esta bandada. Me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.